Estamos en la misma frecuencia. Estamos en red. Vocale Radio. Porque el periodismo no es una ciencia exacta. Vocale Radio, un nuevo enfoque a la noticia. Muy buenos días, bienvenidos a Vocales Radio. Hoy es jueves 28 de mayo del 2020. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes. Transmitimos a través de la red de Hidalgo Radio para los 84 municipios de la entidad. Antes, Daniel Zárate Ramírez y el programa Familia CEP, el programa que contiene la información del sector educativo. Ahora Saúl Ortiz en los controles. Muy buenos días. Aldo Falcón. ¿Qué tal, Andrés? Buen día a todos. Muy buenos días, Aldo y Sudrón, como todos los días. Vamos a iniciar este jueves 28 de mayo. Y las Vocales Radio ya están al aire. Muchas gracias a todos ustedes que nos escriben, que están en contacto con las vocales a través de 11 estaciones que significan el Sistema Estatal de Radio. Gracias también a quienes nos siguen en nuestra transmisión de Facebook Live. Ahí estamos en vivo y en directo, ya muy temprano. Y por supuesto www.vocalesonline.com.mx, nuestro portal oficial, nuestro portal de noticias, www.vocalesonline.com.mx. Nuestras líneas telefónicas, Aldo, a ver si ya te las sabes. Las líneas telefónicas aún no me las sé, pero sí también estamos en Facebook y YouTube. @oficial vocales en Twitter y 7110848 y 7111069, nuestras vías de contacto, nuestros teléfonos. Aquí en cabina mis compañeros en las 11 gerencias del Sistema Estatal de Radio, les mando un saludo, por supuesto les doy los buenos días y les agradezco muchísimo que nos apoyen, nos ayuden diariamente de 7:30 a 8:30 para establecer este puente de comunicación entre el auditorio hidalguense y las Vocales Radio. Seguimos en emergencia, mi querido Aldo. Así es. Seguimos en fase 3 de esta pandemia COVID-19, coronavirus como se le conoce popularmente. El gobierno de la República a través de la Subsecretaría de Salud del gobierno federal, pues ha informado anoche, ha puesto al día las cifras. Polémico, ahorita le vamos a platicar de eso, pero bueno, a ver, mi querido Aldo, ¿cómo estamos en materia de casos positivos de COVID a nivel nacional? A nivel nacional, Andrés, te comento, tenemos 78.023 casos confirmados, 15.592 activos, 33.566 sospechosos y 8.597 decesos. Y la cifra es ya alarmante, Sí. Casi estamos en 80,000, óigalo usted bien, hay casi en México 80,000 casos positivos de COVID-19. Y eso que no se aplican así las pruebas, nada más a quienes resultan sospechosos se les están aplicando. Ya llegamos estamos en 76,000 y tantos, ¿no? 78.000. 78,000, estamos muy cerca de los 80,000 casos. Y el número de decesos también ya es una cifra que se cuenta por miles, Aldo, que Así es. De hecho, ya somos el 8º lugar mundial en incidencia de mortalidad en el tema del COVID-19. Ayer tarde, se prolongó durante varias horas la reunión de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, con los senadores, con varios senadores de la República, la Cámara de Senadores. Y bueno, pues fue requerido, fue muy cuestionado el subsecretario, se hicieron bolas con las cifras, muy polémico aquel tema, se lo platicaba yo ayer, ¿no? De un día para otro se reportaron más de 500 decesos en México por COVID-19. Ayer también fue lo mismo, ¿no? Casi llegamos a 500, fueron 460 y tantos. 463. En un solo día. Y bueno, pues la pregunta era, oiga, ¿por qué tantos? Pues, ¿qué está pasando ya? Esto se está saliendo de control. Y entonces el subsecretario Hugo López-Gatell dijo, no, a ver, no se murieron
500 en un día. Lo que pasa es que estamos haciendo el acopio, es el acumulado de resultados, y entre esos que ayer les dimos a conocer que sumaban 500 y tantos, pues había unos hasta de abril. Entonces, bueno, imagínense cómo se puso el asunto allá en la Cámara de Diputados. El tema es, para cuestiones informativas, al menos desde mi punto de vista, es la cifra crece exponencialmente, tanto de decesos como de casos positivos, Aldo. Así es. Somos el octavo lugar mundial en índice de mortalidad, porque a diferencia de países como China, como Italia, como España, que fueron pero muy afectados por esta pandemia en meses pasados, en México el coronavirus tiene una incidencia mortal mucho más alta. Estamos alrededor del 11%, es decir, de cada 100 personas que dan positivo a COVID-19 en México, 11 perderán la vida o perdieron la vida a consecuencia de esta enfermedad. Imagínese usted cómo están las cosas. Así es. Así que no está sencillo, hay que cuidarse mucho. Muy alarmante estas cifras. En Hidalgo, el gobernador Omar Fayad Meneses posteó en sus cuentas de redes sociales, información respecto a la situación de la pandemia en nuestro estado, Aldo. En Hidalgo tenemos 1,479 casos confirmados, de estos suman 40 más, pero de estos 20 son atendidos en otras entidades federativas, 286 sospechosos, 281 recuperados, 247 defunciones. Bueno, la cifra sigue creciendo. Desafortunadamente, somos un estado donde pues no estamos ajenos a esta pandemia. Afortunadamente, viéndolo desde otro punto de vista, pues no estamos sufriendo al nivel que sufran otras entidades, sobre todo en el incremento de casos positivos. La Ciudad de México, pues de plano ya está en alerta. Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno, que es la gobernadora, que es la titular allá del gobierno de la Ciudad de México, de plano, ¿no? De plano ya dijo que van a reeditar, óigalo usted bien, esta campaña de quédate en casa, porque ellos están previendo que por lo menos todo junio, así, a piedra y lodo en casa, porque la cosa se está poniendo fea en cuanto a contagios. Sí. Para lo que hace al estado de Hidalgo, el operativo Escudo implementado por el gobernador Omar Fayad para atender de manera integral a la población coloca a nuestra entidad en una posición destacada en materia de acciones preventivas y de contención a la pandemia generada por el coronavirus. Dice el gobernador Omar Fayad Meneses en un informe: protegemos en esta tarea histórica que solo podemos lograr unidos, con disciplina en el cumplimiento de las medidas. Es la visión de Omar Fayad Meneses, quien instruyó a integrantes de su gabinete en el diseño de programas puestos en operación en 3 etapas, adelantándose incluso a la evolución de la contingencia. Entre las medidas y resultados del operativo Escudo destacan, Aldo: Huejutla, Huehuetla, Actopan y Pachuca están funcionando los hospitales de respuesta inmediata COVID-19. El Hospital de Respuesta Inmediata de Pachuca cuenta con uno de los tomógrafos más modernos del país. Lavamanos instalados en diferentes municipios de la entidad cuentan con crema antibacterial, producto que neutraliza el 99.99% de microorganismos. La distribución de 3,000 cubrebocas con una tecnología... 300,000, con una tecnología única en el mundo para contener nanopartículas que protegen contra 15 diferentes tipos de virus, la instalación de túneles sanitizantes que eliminan virus, bacterias, hongos, esporas y agentes patógenos que se encuentran en el medio ambiente, desinfectando hasta el 99.9% el 99% de la ropa, cabello, otros objetos para que porte el usuario. Entrega de 152 tabletas electrónicas de alta gama que para el programa aislado pero no incomunicados, con la finalidad de que pacientes con COVID-19 internados en hospitales de respuesta inmediata estén en contacto con su familia. Inversión de 100 millones de pesos en la etapa especial del programa Hidalgo Te Nutre, denominada Tu Dotación Alimentaria. Entrega de 4 meses de la beca Miguel Hidalgo con 15,425 a estudiantes que mitigan la afectación derivada de la contingencia sanitaria que vive en nuestro país. Entrega gratuita de 3,000 tarjetas inteligentes que presenta el servicio del sistema TuSobus, objetivo de evitar que el dinero llegue a producir el contagio del coronavirus COVID-19. Más de 6,100 hidalguenses beneficiados
con un 50% de descuento en el impuesto sobre la nómina, líneas de crédito a tasa cero, que han beneficiado a 400 empresarios de sectores más necesitados y que trabajan en 54 municipios con un monto de 14.1 millones de pesos. Además, para apoyar a empresarios hidalguenses que tienen financiamientos pendientes de pago, el gobierno dispuso una reestructuración en un total de 50 empresas por un monto de 3.5 millones de pesos, mismos que, bueno, pues se pueden empezar a liquidar a partir del próximo 20 de julio por medio de esta plataforma gratuita denominada Consume Hidalgo. 514 negocios, 205 prestadores de servicios de 50 municipios se sumaron a la propuesta que busca fomentar el consumo de productos locales. Más de 400 empresas del ramo turístico son beneficiadas con la condonación del 100% del impuesto sobre el hospedaje, con el seguro de desempleo dirigido a personas que por la pandemia perdieron su fuente de ingresos. Se beneficiaron a 238 personas que han recibido el equivalente al apoyo económico al salario mínimo durante 3 meses consecutivos, y también para proteger a las personas más vulnerables y que hayan sido diagnosticadas positivas con COVID-19 y que no cuenten con algún tipo de seguridad social. El gobierno del estado creó el seguro de emergencia, por medio del cual las personas que están contagiadas y que tendrán que dejar de trabajar recibirán 3.750 pesos durante el mes en el que estarán sin laborar, y bueno, pues mientras les estén en tratamiento, pues en aislamiento por esta enfermedad, mi querido Aldo. Así es, estas son las medidas y resultados del operativo Escudo. Bueno, fíjese usted que ayer, pues por la tarde de ayer, se suscitó un problema, un enorme operativo policiaco, pero esta vez no era motivado por un incidente pues delictivo, no era motivado por un tema que tuviera que ver con algún robo, con algún asalto, con algún asunto de sangre. En la región de Tula, pues, básicamente en lo que fue el penal, el Centro de Readaptación Social de Tula, se detectó, se confirmó que había varios internos enfermos y fueron trasladados a Pachuca para ser atendidos en el Hospital Inflable COVID-19. Dice la Secretaría de Salud: en el Centro de Reinserción Social de Tula, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Reinserción Social, informó que 2 personas que compurgan, bueno, que estaban internas, que estaban ya purgando condena en esta prisión, impuestas por el órgano jurisdiccional del Centro de Reinserción Social de Tula, fueron externadas, es decir, fueron sacadas, salieron de ese lugar por parte de las autoridades sanitarias a una clínica de la región para su atención. Son 2 personas de la tercera edad, del género masculino, que presentan enfermedades crónico-degenerativas y sintomatología de enfermedad respiratoria, por lo que se lleva a cabo debido al protocolo preventivo ante la contingencia de salud conocida como coronavirus. Hasta el momento, el sistema de penitenciario permanece en esta área, esperando los resultados de los laboratorios para poder confirmar o destacar el diagnóstico de infección por COVID-19. Bueno, esto, pues ya se imaginarán ustedes en la movilización que generó a nivel de pues las autoridades, pero pues el asunto se, vamos a decirlo así, se tergiversó en las redes sociales. Todo el mundo subía y bajaba. Lo que yo le puedo confirmar es que uno de los personas que fueron, uno de los internos tenía 60 años y bueno, pues estaba purgando, no tenía 60 años, estaba purgando una sentencia o una condena de 60 años por el delito de homicidio y secuestro, ¿no? Y el segundo estaba sentenciado a 25 años de prisión por homicidio. Sí. Aparentemente, seguramente en un ratito más lo van a confirmar. Una de estas personas, que entiendo ya era un adulto mayor, me parece que ya tenía 70 años, ¿no, Aldo? Ya 74 años, bueno, ya falleció. Y en un rato más seguramente tendremos las confirmaciones, pero bueno, pues las familias de los internos, por supuesto al interior del penal, en la región de Tula, pues hubo una enorme incertidumbre, una enorme movilización, porque bueno, pues usted sabe que cuando hay noticias no confirmadas, cuando no hay información oficial,
pues los espacios se llenan con especulación, ¿no, Aldo? Así es, con noticias falsas. Bueno, así las cosas en esta circunstancia de pues la pandemia que seguimos atravesando, que tiene pues efectos colaterales muy graves y pues desafortunadamente las autoridades han confirmado que pues este asunto seguramente se va a prolongar por lo menos todo junio, ¿no? Así es. Hay que estar muy atentos. La recomendación de las vocales, por favor, cuídese mucho, cuide a su familia, constante lavado de manos. Por favor, si usted tiene que salir de casa, si usted está obligado por alguna circunstancia a dejar su casa, bueno, cúbrase con un tapabocas, practique la sana distancia, evite ir a lugares concurridos. Por favor, si usted tiene que ir a algún centro comercial a comprar alimentos, algún artículo que necesite en su hogar, vaya solo, no lleve a su familia, no lleve a sus hijos para pues evitar riesgos, evitar contagios. Todos los días aquí le comentamos cómo sube exponencialmente la cifra de contagios. Recuerden, no hay ninguna cura para el coronavirus, no hay ninguna vacuna. Desafortunadamente, y México presenta uno de los índices más altos de mortalidad en el mundo por coronavirus, así que no se arriesgue. Cuide mucho a su familia. Así es, y si tiene que salir de casa, igual no olvide el cubrebocas. Y también le decimos, el día de hoy no circulan los automóviles con terminación NON. Así que bueno, si usted puede, si usted así se lo permite en sus actividades, pues no salga de casa, permanezca en ella y por favor cuídese mucho y cuide a su familia. www.vocalesonline.com.mx es nuestra página oficial. Vamos a ir al primer corte promocional, son las 7:47. Gracias a todos ustedes, regresamos en un momento. Tenemos más vocales para ti. Danos like en Facebook, Vocales Radio. Regresamos con mensajes. Okay. Y estoy buscando, aquí está. Continuamos con más. Estás escuchando Y con el boletín del Congreso, ¿no? Okay. Yo si quieres lo he hecho, tú échate los mensajes, ¿no? Va que va. Y luego después cuando el mensaje, y vamos con Aarón. Después de Aarón, el boletín del Instituto Estatal Electoral, ¿no? Vale. Pero hasta después de Aarón. 3, 2, 1, ¿qué? Dame 2 minutos y Aarón. Van nada más a dar saludos y el boletín de gobierno. Y nos mantiene con esperanza. El personal de salud trabaja sin descanso para vencer esta pandemia. ¿Por qué tú no te pones? Ya tengo hasta mis guantes y todo, ¿eh? ¿Por qué no me pongo acá? Un mensaje del Tu careta. Careta no tengo. ¿No tienes? Yo te hago una ahorita con un Con una folder acetato, de ¿no? Un resorte. Pues mira, finalmente entiendo que esto para lo que sirve es para que no escupas, ¿no? O no te escupan. No te escupan. Es la forma más fácil de evitar. Las gotitas que supuestamente expulsas al hablar o toser, estornudar. Oye, ya tenemos mensajes. Así es. Todos desde muy temprano se conectaron. Muchas gracias. Ay, qué buena onda. Lorenzo Cruz, Lisbeth Martínez Carrillo, gracias. Un saludo allá a la familia Martínez Carrillo. Una de sus hermanas se puso muy mala. Saludos, ojalá estén mejor. Aarón, pues ya está muy pendiente. Juan Canales, gracias. ¿Dónde nos escucha Juan Canales? Le agradecería mucho que nos dijera dónde nos escuchan. Gracias. Pedro Camilla, que también nos escucha en su taxi, muchas gracias. Juan Cruz, gracias. Gerardo Torres Estriñín en Huichapan, gracias. Buenos días. Adolfo Lugo Muciño. Salvador Orguín. A ver, lo voy a decir 2 veces porque ayer precisamente me llamaron. Cuando dimos a conocer la noticia de que ya había un caso confirmado de COVID en Tasquillo, obviamente por la ascendencia que tengo en aquel municipio, porque de allá son mis ex esposas, de allá son mi familia, allá tengo asentados mis reales, pues todo el mundo me habló. Lo más importante de todo es tener calma, lo más importante de todo es no caer en desesperación, no caer en pánico. Es un asunto que tiene que resolverse por las vías conducentes, que son las autoridades de salud.
Inmediatamente en los miles de grupos de WhatsApp y en todos los grupos de chacota y de pachanga y de chismes que hay en el municipio, empezó a circular información de gente ahí, de vecinillos ahí, que le hacen al reportero. Y pues primero dijeron que el caso era de una señora que vivía en San Isidro, una de las 4 barrios que conforman la cabecera municipal. Luego dijeron que no, que era de otra comunidad que se llama Motó, es una comunidad un poquito más apartada, en dirección a Ixmiquilpan. Y bueno, no se trata de saber quién es. Recuerden que es violatorio de los derechos humanos hacer algo así, ¿no? Se trata de cuidarse. Si ya en Tasquillo hay casos confirmados de COVID, seguramente habrá más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la población debe de tomar en serio las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud Federal y Estatal, cuidarse mucho, lavarse las manos, evitar contacto humano y sobre todo, si pueden, no salga a la calle, permanezca en su casa, evite contagios. No es importante y además es un delito andar investigando quién es el que está enfermo, ¿no? Esos son chismes y no sirven de nada, solo alimentan la especulación. Hay que guardar la calma, hay que tener mesura y cuidarse mucho. Por favor, a mis vecinos, a mis amigos, a todos mis parientes y a mis exparientes de Tasquillo, por favor, cuídense mucho y conserven la calma, por favor. Muy bien. Volvemos a las vocales. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza a través de la red de Hidalgo Radio. Estamos transmitiendo para los 84 municipios de la entidad. Aldo, arráncate, tenemos mensajes. Así tenemos muchos mensajes, muchas gracias a todos los que se conectan. Gerardo Torres, en reconocimiento y calidad informativa, le enviamos un saludo desde Huichapan. Adolfo Lobo, buen día, saludos, excelente día. Pedro Escamilla, buen día, como todos, escuchándolos desde mi taxi. Lisbeth Martínez, buen día, excelente día. Salvador Holguín, saludos a Vocales Radio. Alberto Rubí, buen día a todos desde la capital hidalguense. Héctor Hernández, felicidades amigo por ser tu papá. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por sus mensajes. Bueno, ayer los secretarios del Gabinete Estatal, Simón Vargas, del gobierno, que es titular de gobierno, José Luis Romo, secretario ejecutivo de Políticas Públicas, y Alejandro Benítez, que es secretario de Salud, sostuvieron una reunión de trabajo con legisladoras y legisladores locales, esta que fue convocada por integrantes de la Junta de Gobierno, se lo platiqué hace un par de días, para exponer las condiciones en las que se encuentra el Estado en relación a la pandemia COVID-19. La reunión, acordada el día de ayer por iniciativa de la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, María Luisa Pérez Perusquía, convocó a los funcionarios del Ejecutivo, legisladoras y legisladores, a plantear los datos y expectativas respecto al desarrollo de la pandemia COVID-19 en el Estado. En su intervención, el secretario ejecutivo de Política Pública, José Luis Romo, expuso a los integrantes de la 64 legislatura que Hidalgo se ubica en el epicentro de contagios de la pandemia COVID-19 en todo el país. Está rodeado por entidades federativas que presentan un mayor número de contagios y de defunciones. Señaló también que gracias a los diferentes bloques de medidas de contención ejecutadas por el gobierno de Omar Fayad Meneses, en conjunto con las implementadas por la autoridad federal, fue que se logró controlar y disminuir la curva de contagios, así como el índice de mortalidad en la población hidalguense. También el secretario destacó la importancia de medidas como el distanciamiento social, la reducción de movilidad, la sanitización del transporte público, el cierre paulatino y a tiempo de unidades económicas, así como la implementación del programa Hoy No Circula, cuya efectividad fue reconocida por el gobierno federal para lograr la reducción de personas contagiadas, limitar la propagación del virus y el número de fallecimientos. Así las cosas ayer en esta reunión entre legisladores locales y autoridades del gobierno estatal. Un recuento, un repaso sobre las acciones y sobre sus efectos en beneficio de la salud de los hidalguenses. ¿Algo más mensajes? Así es, Andrés. Tenemos saludos también, muchas gracias a todos. JP Moreno, a Juan Pablo Moreno, allá en Tasquillo, te mando un abrazo. Xochitl Falcón, Erika Trujillo, Elizabeth Ruiz, Lorenzo Cruz, Lisbeth Martínez, Adolfo Lobo, Gerardo Torres, César Alejandro, Pedro Escamilla, Napoleón González, Aaron Oviedo. Muchas gracias a Olga Islas en Tepeapulco que nos escribe, gracias a Elsa Callejas en Tasquillo,
Muchas gracias a don Javier Martín, a Beto Pérez, que también me escribió de mangas, allá en la excomunidad de Xontepec de Aldama. Muchas gracias también a la gente que nos escucha aquí en Pachuca y que todos los días me manda mensajes, me pide que les mande el link de la página. vocalesonline.com.mx. En la línea telefónica, Aarón Oviedo. Amigo, muy buenos días, periodicando ando. ¿Qué tal, mi querido Andrés? Y ya ves, superando las fallas técnicas ayer de esta línea telefónica. Pues Sí, ojalá que sea eso, ojalá que haya sido una víctima del problema de conectividad que prácticamente afectó a todo el centro del país con este asunto de que se rompió la fibra óptica. Yo hago votos porque sea así y que no haya sido víctima de un complot de la producción de las vocales. Pero vamos a lo que nos concierne, mi querido Aarón. ¿Qué dicen las portadas nacionales este jueves 28 de mayo? Vámonos con El Economista. En puerta otro golpe contra empresas de autoabasto eléctrico. El Sol de México impulsa el Green Norma. El Financiero prevé Banxico caída del PIB de hasta 8.8% este año. Crónica, recorte arrastra presupuestos de Cipestap, CIDE, Ciesas y COLE. Vámonos también con el Excelsior. Gobernadores consiguen su semáforo. El Universal, la unidad de inteligencia financiera, va por cuentas bancarias de cárteles y de García Luna. La Jornada, superó ayer Estados Unidos 100,000 muertos por el coronavirus. Reforma, pagan 6,000 por un tapaboca. Y el Milenio, ningún país sabe cifras reales de contagiados y muertos, es lo que dice Hugo López-Gatell. Parte de las portadas, mi querido Andrés. Aarón Oviedo, fíjate que me llama muchísimo la atención, esto nada más es anecdótico. Ayer se reunió Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, con los senadores, y solo un diario nacional, Milenio, tiene en su portada una nota referente a ese tema, y pues no es una nota positiva. Eso en lo anecdótico. Y pues como siempre, Aarón, en medio de la desgracia, en medio de la pandemia, en este caso, es un asunto de excepción que a nivel mundial está afectando a todos prácticamente. No hay una sola país en el mundo que no tenga, pues en este momento, una situación emergente. Pues como siempre, México pone la muestra. Hoy Reforma confirma y pone las pruebas, pone las nóminas, pone los contratos, ahí están sus pruebas, que el gobierno de la Ciudad de México, en medio de esta pandemia, está comprándole a un proveedor, cuatito de la cuarta T, amiguito de este gran cambio que estamos viviendo, a 6,000 pesos por unidad. Es decir, 6,000 pesos paga el gobierno de la Ciudad de México por un cubreboca o por cada cubrebocas. ¿Qué te parece, mi querido Aarón, lo que tenemos que dar a conocer todos los días cuando tendríamos que estar hablando de cuestiones de otro tipo? Pues mira, hay alguien que se está echando a la bolsa una buena cantidad por cada tapabocas que reparten. Lo que llama la atención es una adjudicación prácticamente de un contrato de 25 millones de pesos, cuando por otro lado, en el escenario, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice: a ver, gobernadores, apriétense el cinturón. Y creo que ese mensaje no le llegó a la jefa de gobierno, ¿eh? Pues mira, hay muchas contradicciones. Para empezar, los gobernadores de varios estados, encabezados por el gobernador de Aguascalientes y de Jalisco, le pedían al gobierno federal que pues hubiera un semáforo, se publica también hoy en otros diarios, que hubiera un semáforo para que, de acuerdo al comportamiento de la pandemia en cada entidad federativa, pues pudiera decidirse desde los gobiernos estatales cómo iban a ir levantando o no las medidas de precaución para evitar contagios, ¿no? Primero dijeron que no. Ayer por fin les dijeron, bueno, sí, háganle, órale, pues sí. Oiga, señor presidente, dicen los gobernadores, necesitamos pedir prestado porque los erarios públicos, las arcas de los estados ya no tienen recursos para atender la emergencia.
ya no tienen recursos para atender el número de enfermos y los requerimientos que en este momento tienen nuestros sistemas estatales de salud. El presidente les dice, no pidan prestado. Y les otorga 60,000 millones de pesos de recursos públicos. Entonces dices, por un lado, el gobierno federal apoya, por un lado el gobierno federal pues está respaldando sin duda el trabajo en los estados para tratar de contener la pandemia, y por otro, pues no. Entonces, bueno, señales encontradas, Aarón, y la prensa todos los días lo refleja, la prensa todos los días lo consigna. Para unas cosas sí somos amiguitos, para otras no. Aarón. Lo platicábamos la semana pasada, ¿no? Vemos qué periódicos son de la cuarta T, si lo quisiéramos llamar así, qué periódicos obviamente sacan otro tipo de realidades. Y pues bueno, en este caso, hoy creo que la jefa de gobierno no va a leer el Reforma, Sí. lo van a estar mandando Hoy- a varios lugares. Hoy el Reforma es un periódico de los conservadores. Así es. Exactamente. Oye, ¿y qué te parece, mi querido Aarón, el escandalazo, la pifia, el ridículo que hizo el área de comunicación social y de prensa de la Presidencia de la República con su campaña que presentó con bombo y platillo antier? Se presentó a nivel nacional esta de para evitar la violencia intrafamiliar, ¿no? La de cuenta 10. Y bolas, que habemos unos que ya tenemos más de 50 años y que sí nos acordábamos de que hace 30 el gobierno federal hizo esa mismimita campaña que se llamaba Cuenta 10, y que santos ridículos, Batman, no solo haces una campaña, copias una campaña, ¿no? Cobras una campaña, sino además es una campaña vieja que hoy nos representa, hoy nos refleja, hoy no incide porque no está adecuada a las condiciones que se está viviendo nuestro país por el tema del COVID. Desafortunadamente, México, aunque dice el presidente que no es cierto, tiene uno de los índices más altos de violencia intrafamiliar y violencia hacia las mujeres, derivado del programa de Quédate en casa para evitar contagios. Es decir, como las familias están reunidas dentro de sus casas, como las familias están en constante convivencia dentro de casa para evitar contagios de COVID, esto tiene como efecto colateral que se haya aumentado exponencialmente la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres. Mi querido Aarón, qué numerito, qué ridículo a nivel nacional, a nivel mundial, pues. A nivel mundial, mi querido Andrés, mira, la intención es buena, porque lo comentas una No, así es una canción, ¿no? Así es una canción, la intención es buena, no te lo discuto, pero amigo, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, hermano. Y en el ámbito musical, Ajá. eso ya es un cover. Exactamente, ese ya es un cover. ¿Recuerdas cuando te decían, cuenta 10? Cuenta 10, ustedes eran muy pequeños, pero hubo una campaña enorme y que tuvo mucho éxito a nivel nacional, que era el famoso Cuenta 10, salían los personajes del Chavo del 8, después Chabelo hizo una reedición o una segunda parte ya enfocada al tema de las agresiones sexuales a los menores de edad, y te acuerdas que era la de cuídate mucho, dile, cuéntaselo a quien más confianza tengas. Esa fue la segunda fase de aquella enorme campaña que hizo el gobierno federal hace 30 años con la famosa frase de Cuenta 10. Yo te voy a ayudar. ¿Te acuerdas, Aarón? Que llegaba un niño y le decía a su papá, papá, pasé matemáticas, y el papá se ofendía y le daba unas cachetadas, se enojaba. Perdón para los que crean que estoy haciendo apología de la violencia, perdón. El papá se enojaba mucho y le levantaba la mano. Se veía en el comercial. Quienes tengan espíritus débiles y almas frágiles, cámbienle de canal o cambien de estación. O si no, búsquenlo en YouTube. Ahí está ese comercial. El padre levantaba así la mano, hacía el ademán que le iba a dar una cachetada o un zape al niño por haber sacado 6. Y entonces se sonaba una alarma, ¿no? Y decía, cuenta 10, recuerda que todos somos amiguitos y que tienes que estar en calma, que las presiones del trabajo no debes de llevarlas a tu casa y no se deben de desbordar las pasiones, Aarón. Empezaba un contador, ¿no? 10, 9, 8, 7, y luego el papá decía, está bien, tienes razón, ya se calmaba el señor, ¿no?
Y decía, tienes razón, amigo, yo te voy a ayudar para que este 6 se convierta en 9. Sí, todos somos una familia. Así esa era la campaña. Si ustedes quieren era ñoña, si ustedes quieren era chabacana, era ingenua, era lo que se hacía en publicidad hace 30 años. Y luego pues vinieron los memes de aquel entonces, que era el mismo asunto, ¿no? Pero en lugar de que cuando el papá le decía, yo te voy a ayudar para que este 6 se convierta en 9, ¿no? Pues lo hacían de broma a todo el mundo, y el papá tomaba así la prueba y le decía, mira, ya es un 9, ¿no? O sea, simplemente volteaba la hoja, ¿no? Y en lugar del 6, pues inverso o volteado, pues era un 9, ¿no? Así las cosas, Aarón, así está el gobierno, fíjate nomás. Sí, pues mira, llama la atención en el sentido de que la secretaria de Gobernación lo mencionaba, ¿no? O sea, pues bueno, es que la intención sí es bajar ese nivel de violencia que se vive hoy en día por el estar, llamémoslo así, encerrados en casa, resguardados ante esta pandemia, pero también hay que meter un poquito de creatividad, ¿no? Oye, si te revisáramos cuál es el presupuesto para el tema de comunicación social de la Presidencia de la República, nos íbamos a ir de espaldas, ¿eh? Y solo les alcanzó para eso. Pues aquí les presento yo, aquí tenemos un montón de creativos, cuánta gente talentosa hay en México, como para andar copiando campañas, para andar siendo ridículo de esa manera, como para, de verdad, tener que incluso hasta perder el tiempo platicando de estas cosas, ¿no? Qué terrible, estamos en medio de una situación emergente como nunca antes visto. Se habla, de acuerdo también a las estimaciones del Banco de México, que ayer se dieron a conocer, que vamos a perder más de 1 millón de empleos en México producto de esta pandemia. Y tenemos los medios de comunicación que perder el tiempo denunciando, porque es una denuncia, las chabacanerías, las incapacidades, las desvergüenzas de estos tipos que copian campañas viejas, ¿no? Así es. ¿Y sabes cuál fue lo peor? Ya para cerrar el tema, que como les pusimos una jaloniza, una zapatiza, si tú quieres, en los medios de comunicación al conocer esta campaña, pues ayer la bajaron, ¿no? Se ofendieron y dijeron, pues entonces no hacemos nada. Y se sacó todo del aire y se sacaron y se quitaron las pautas y todo, ya no existe ahora, ya no se va a aplicar la campaña. ¿Cómo ves, Aarón? Lo que platicábamos la vez pasada, mi querido Andrés, como que no todos tienen la misma carpeta de dar una línea de qué es lo que se va a estar proyectando, y a la primer crítica, pues bajan todos, ¿no? Almas frágiles, espíritus sensibles, en fin, pusilánimes. Muchas gracias, mi querido Aarón Oviedo, Periodicando Ando, te agradezco. Andrés Torres, Aldo Falcón, excelente jueves. Buen día, Buen cuídate. jueves. Gracias a mis amigos en Pisaflores que nos están escuchando. Nos sigue Javier Marañón, gracias a Martín Flores, Alejandro Mera, muy buenos días. También a Mari Paz Roldán, compañerita y hermanita de trabajo y de muchos años de actividad periodística. Te mando un abrazo, gracias por seguirnos. Hilda Bravo, ¿tú tienes mensajes? Sí, también Carlos nos comenta, dice, sí, salía la chilindrina en esos comerciales de Cuenta 10. Cuenta 10, Lupita Durán, gracias. Mirna Molina, gracias. Juan Canales, vamos a ir al corte promocional, www.vocalesonline.com.mx. También me están mandando mensajes, el que debe de contar a 10 eres tú, me dicen. También cuento a 10. Regresamos. Visita nuestra página www.vocalesonline.com.mx. Me voy a serenar. Continuamos con más. Estás escuchando Vocales Radio. Bueno, ¿me dejas echarme un speech Claro. de la entrevista que le hice a la presidenta del Tribunal Electoral? Por favor, quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Marco Alarcón, en la Sierra Tomite-Pegua, te mando un abrazo, amigo, gracias. Radio y televisión. Gracias por escucharnos. Mira, ya saludé a Javier Marañón en Pisaflores. Buenos días, amigo, gracias. Gracias a toda la gente que nos escribe, a toda la gente que nos sigue. De verdad les agradezco muchísimo. Leemos todos los mensajes, de verdad. Maripaz Roldán igual, un saludo. A la Maripapas, gracias. Gracias. Por ahí he subido algunas fotos viejas del trabajo,
pues de mi paso por los medios de comunicación hace tantos años. Tengo una foto por ahí, la voy a tratar de rescatar, donde estoy con Maripaz, y de fondo estamos más bien arriba de la rotativa que estaba ahí en una bodega de la Avenida Revolución, donde se encontraba el diario Visor, por allá de principios de los años 90. Esa foto debe ser como de 1993. Es de las primeras fotos que yo tuve cuando llegué aquí a Pachuca. Maripaz Roldán, a quien le agradezco muchísimo su apoyo, fue de las primeras personas, junto con, por supuesto, Ángeles Monsalvo, con Jesús Gaona, muchos otros compañeros, con Mandy, ¿no? Armando Loaiza, quienes me hicieron favor de orientarme, de ayudarme, de que yo pasé cuando llegué aquí, ¿no? Yo había trabajado en Ovaciones, había trabajado en el Nacional, en Radio Chapultepec, y pues me vine a Hidalgo, buscando estar cerca de mi familia, y créanme las que me las vi negras, pero bueno, pues aquí seguimos. Ya volvemos a las vocales. Muchísimas gracias a todos mis amigos que nos están escribiendo. Pues arráncate, Aldo, porque tenemos más mensajes. Así es, Andrés, tenemos mensajes para Alejandro Mera, Martín Flores, JP Moreno, Xochitl Falcón, Erika Trujillo. En Pisaflores, gracias a la gente que nos escucha. En Huichapan, gracias a la gente que nos escucha. Allá en Misquiahuala ya me están mandando mensajes. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias a todos por estar tan pendientes de las vocales radio. Gracias a todas las personas que nos preguntan sobre, bueno, pues el tema del COVID. Es un asunto que sin duda solamente va a funcionar. Todas estas medidas que ha implementado el gobierno del Estado de Hidalgo, sin duda son de vanguardia, que sin duda significan una inversión muy importante en el rubro económico, que significan también, es el claro ejemplo de la responsabilidad y el compromiso que nuestras autoridades tienen para tratar de salvaguardar la salud, la integridad, la seguridad de la población. Bueno, todo esto no va a funcionar, todo esto no va a servir si usted que me está escuchando allá en la sierra, en la Huasteca, en el valle, en la zona Tomitepegua, en Tizayuca, en el valle de Tizayuca, o en el altiplano, allá en Tlanalapa, en Ciudad Sagún, en Napan, todo esto no va a funcionar si no nos sumamos todos, si no cooperamos todos, desde nuestro bastión, desde nuestra posición, donde sea que estemos, podemos hacer mucho para cerrarle el paso a los contagios. Si usted va a salir porque tiene que ir, se lo requiere o su condición así se lo exige, pues váyase con mucho cuidado, trate de usar todo el tiempo el tapabocas. Si puede usted usar careta, use las caretas, aproveche los lavamanos que el gobierno del estado había puesto por toda la entidad. Constantemente hay que lavarse las manos, evite estar en lugares concurridos, observe su sana distancia para pues cerrarle de la mejor forma o de la manera mejor posible los contagios al COVID. Y mejor aún, si usted puede quedarse en casa, hágalo, quédese en casa y evite contagios, evite riesgos para usted y su familia. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe y que nos pide pues que sigamos comentando, que sigamos hablando sobre el tema. Aldo. Así es también las recomendaciones que les hacemos: no tocarse la cara, los ojos o la nariz con las manos sucias, limpiar y desinfectar los objetos de uso común, y también, si puede, quédese en casa. Muy bien, la recomendación de las vocales, insistentemente, vamos a cooperar todos para que este asunto pueda ser un éxito, para que podamos de verdad reducir la incidencia, el número de contagios que hasta al menos el día de hoy sigue creciendo, y proporcionalmente también el número de defunciones. Así es. Bueno, rápidamente, fíjese usted que pude entrevistar, y le agradezco muchísimo, a la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, a María Luisa Oviedo Quesada. Ella es la presidenta del Tribunal Electoral, y bueno, pues estamos en una situación de emergencia sanitaria, y como recordará, las autoridades electorales federales atrajeron el proceso hidalguense para que se declarara una suspensión, para que se suspendiera el proceso electoral para renovar los 84 ayuntamientos. En este contexto, todo está suspendido. En este momento no hay actividades electorales en ningún organismo político, en ningún órgano jurisdiccional,
en el Instituto Estatal Electoral, en la delegación del INE y por supuesto en los tribunales. Sin embargo, esto no significa que el personal que esté asignado en estos órganos, en estas instituciones que le he descrito, pues que no quiere decir que no estén trabajando, no quiere decir que no continúen con sus actividades desde su casa o bajo la observancia de todas las recomendaciones que los sectores de salud nos han hecho. Bueno, me dice la presidenta del Tribunal Estatal Electoral, María Luisa Oviedo Quesada, que esta situación de excepción, es decir, el aplazamiento de las elecciones municipales, es un asunto que ya ha sucedido en Hidalgo. Esta declaración echa por tierra algunas publicaciones, algunos comentarios que han salido en medios de comunicación oficiales y no oficiales, formales y no formales, donde dicen que es una situación inédita. No, no es una situación inédita. Esto ya ha sucedido en Hidalgo, ya hubo un aplazamiento de elecciones municipales y esto sucedió en 1993. Es la primera vez, sí, que a consecuencia de una pandemia, que es un asunto mundial, cuando es epidemia nada más es una cuestión local, pero cuando es pandemia significa que afecta globalmente. Bueno, es sí la primera vez que a consecuencia de un problema de salud que pone en riesgo la integridad de la población, un proceso electoral en Hidalgo se aplaza. Desde ese punto de vista, así es. Pero no es la primera vez que un proceso electoral municipal en Hidalgo se aplaza, porque ya en 1993 se aplazó debido a los ajustes de calendario que en aquel entonces ordenó una reforma electoral que se hizo y que, bueno, llevó a que las elecciones que en aquellas lejanas épocas, sí, casi 30 años, 27 años, llevaron a reformar la ley electoral en Hidalgo y para los que ya estén un poco más grandes como yo, recordarán que se renovaban o las elecciones eran en noviembre. Bueno, en aquel entonces se modificó y la elección de 1993 para elegir alcaldes no se realizó en noviembre, sino se realizó hasta diciembre. Se aplazó. Esto fue porque se renovó o se reformó la ley electoral que en ese entonces estaba vigente. Esto nos lo confirma María Luisa Oviedo Quesada, que es la presidenta del Tribunal Estatal Electoral. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, otro asunto que es muy, muy interesante. Todo el mundo anda opinando, todo el mundo da su versión sobre cuándo podrían realizarse, en este contexto que ya le he descrito, las próximas elecciones municipales. La ley, la Constitución del Estado de Hidalgo marca el día 5 de septiembre como el día en que los actuales presidentes municipales, presidentas y presidentes, los 84, deben concluir su administración. Ahí no hay vuelta de hoja. Ahí no hay vuelta de hoja. Todos los presidentes y presidentas municipales que en este momento estén trabajando junto con sus ayuntamientos, es decir, los cabildos, los regidores, los síndicos, los secretarios, todos terminan el próximo 5 de septiembre. Ahí no hay de otra. Ellos terminan, entregan y se van. Pero en la actual circunstancia la ley contempla la posibilidad de nombrar consejos municipales de administración, que serían entes públicas, es decir, serían organismos conformados por varias personas notables de cada municipio, personas que no tuvieran antecedentes penales, personas que fueran líderes reconocidos, personas que fueran activistas sociales dentro de sus comunidades, podrían conformar estos consejos y simplemente administrarían el ayuntamiento en tanto se llevan a cabo las elecciones y se nombran a las autoridades vía el voto. Esto, les repito, ha dado lugar a muchas especulaciones, de acuerdo a la opinión de un experto, una experta, como es la presidenta del Tribunal Estatal Electoral, María Luisa Oviedo Quesada. Es muy probable que sí tengamos elecciones en breve. Quizás en agosto podamos tener las elecciones, pero con por supuesto, la salvedad que todo esto será
con base en el comportamiento de la pandemia COVID-19. Serán las autoridades entonces sanitarias, las autoridades de salud, tanto federales como estatales, las que marquen cuándo podrá renovarse el proceso electoral y entonces sí realizar las elecciones. Esto es el punto número 1. Punto número 2, desde su opinión, desde su experiencia, es muy probable que este mismo año tengamos elecciones y incluso es muy probable que sean pronto. Bueno, ella me dice, me cita María Luisa Oviedo, me cita una máxima de la política que es fundamental en estos casos. Cuando la pregunta expresa fue, ¿habrá elecciones o no habrá elecciones? Digamos que para el próximo junio o finales de junio, las autoridades sanitarias, las autoridades federales y las autoridades electorales dicen, se reanuda el proceso, ya hay condiciones. Me dice la presidenta del tribunal, con voluntad política todo es posible. Con voluntad política será posible realizar las elecciones. ¿Qué me dijo? Bueno, pues se tendrían en esta condición, en este supuesto, que conjuntar partidos políticos, organismos jurisdiccionales, por supuesto autoridades y todas las personas que intervienen en una elección para recalendarizar, ajustar, incluso por supuesto el Poder Legislativo, para recalendarizar y entonces llevar a efecto las elecciones en nuestro estado. La pregunta para el tribunal. Ustedes son los últimos, bueno, la penúltima instancia donde se dirime, donde se resuelve, donde se analiza y se falla en cuanto al resultado de las elecciones. Si de por sí se hablaba que esta elección municipal iba a ser una de las más impugnadas en la historia, bueno, ¿qué se espera para que una vez que se realice el proceso electoral y se califique? Recuerden ustedes que el proceso electoral se tendrá que realizar un día domingo y al siguiente miércoles se hará el conteo oficial. De ahí, todos los partidos políticos, todos los participantes tienen 10 días hábiles, si no estoy mal en mis cifras, tienen 10 días hábiles, tienen 4 días hábiles después de ese miércoles para presentar sus recursos, sus impugnaciones. Así que bueno, le decía yo, Presidenta, ¿tendrán tiempo suficiente para resolver? ¿Se les va a cortar el periodo para que los órganos jurisdiccionales, los tribunales, resuelvan este tsunami que se espera, esta avalancha de impugnaciones? Y me dijo, pues vamos a hacer todo lo posible, vamos a trabajar intensamente, tenemos acuerdos firmados con, pues existe una asociación de tribunales a nivel nacional, hay acuerdos firmados para que en caso que esto suceda, pues vengan a Hidalgo de otras entidades, secretarios de estudios de proyecto, que venga la caballería, que venga apoyo pues personal para que en el Tribunal Estatal Electoral pues se dupliquen el recurso humano y puedan resolver con celeridad, apurados pues, pero en apego a la ley, eso sí, todos los recursos que se impugnen. Es muy interesante esto que les estoy platicando, es un poquito árido si usted no está involucrado en temas electorales, pero la opinión de una experta como es María Luisa Oviedo Quesada, que es presidenta del Tribunal Electoral, nos dice que con voluntad política, por supuesto que será posible adecuar la circunstancia para que una vez que la pandemia, el comportamiento de la pandemia permita que se reanude el proceso electoral, se resuelva en tiempo y forma. Y sobre todo me dice, y me pidió que hiciera mucho hincapié en esto último, sea lo que sea, el Tribunal Estatal Electoral va a hacer todo su trabajo en estricto apego a derecho, en estricto apego a la ley, para garantizar que la voluntad de los hidalguenses expresada en las urnas se respete de acuerdo a todos los ordenamientos legales. Esto es lo que sí va a pasar y me lo dice en entrevista y le agradezco muchísimo que me haya regalado unos minutos para las vocales radio a la presidenta del Tribunal Estatal Electoral, la presidenta María Luisa Oviedo Quesada. Muy bien, así es. Hablando de elecciones, ¿vámonos ya o nos seguimos? Nos seguimos. Vamos. Bueno, mucha actividad en este tema. Pues ya saben ustedes, ayer le platiqué que allá en Epazoyucan ya andan repartiendo despensas, le platiqué que en Mixquiahuala ya andan pintando bardas, le platiqué que hay mucha gente ahora en redes sociales que pues anda muy activo,
no hay candidatos. Recuerden ustedes que este proceso electoral se suspendió precisamente unos días antes de que se abriera el registro de candidatas y candidatos para los partidos políticos. Previamente ya se habían registrado aquellos aspirantes que buscaban una candidatura vía independiente. Eso sí se pudieron registrar, pero los que ya no se pudieron registrar, Aldo, fueron los partidos políticos con sus listados. También se registraron, bueno, cerró el periodo para el registro de coaliciones y me parece que de candidaturas comunes no cerró, no tengo el dato correcto, no tengo el dato en la cabeza, pero bueno, pues el proceso ya iba muy adelantado. Recuerden ustedes que el Instituto Estatal Electoral, el OPLE, como también se le dice, está encabezado en nuestro estado por Guillermina Vázquez. Ella es la presidenta, el secretario general del Instituto Estatal Electoral es Uriel Huerta, y ellos me han confirmado que, bueno, está trabajando el Instituto Estatal Electoral en las funciones básicas que en este momento le requieren, pero bueno, pues el proceso electoral está suspendido, pero bueno, se declaran listos para en el momento que la autoridad de salud lo indique, se reanudan los procesos electorales. Échate mensajes, hermano. De hecho, en ese tema te comento, Andrés, en su calidad de presidenta de la Comisión de la Unidad de Capacitación Organización Electoral, la consejera Blanca Estela Tolentino Soto desarrolló de manera virtual la reunión con trabajo de las consejeros electorales, representantes de partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral. En dicha reunión, los representantes mostraron documentos y materia electoral para la elección de ayuntamientos de la entidad. En mismo sentido, fueron presentadas especificaciones técnicas, diseño de documentos, urnas electrónicas que serán implementadas en algunos municipios del estado. Durante la reunión, de algunos de los materiales electorales presentados fueron la mampara electoral, la caja de paquete electoral, urna electoral, base portaurna, la caja contenedora de material electoral, que se contiene en totalidad de materias antes mencionadas. También presentaron muestras de las plantillas braille para la boleta electoral, una guía de apoyo para la clasificación de los votos. Bueno, pues así las cosas, el trabajo continúa, ¿no? El trabajo oficial, el trabajo que es debido, que es el que hace el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, y el no tan, digamos, permitido, que es que le he contado, de la pinta de bardas, de la entrega de despensas, de los recorridos, de las reuniones, de las visitas. Bueno, pues hay allí toda una controversia, pero lo cierto es que pues no hay definiciones, ¿no? No hay definiciones aún en cuanto a lo que son las candidaturas. Ya falta menos, pero en este momento es la salud de las y los hidalguenses. Bueno, están desesperados mis amigos de la universidad, están desesperadísimos. Sí. El licenciado Prats, le agradezco muchísimo que todos los días me provea de información de la universidad. Me dice, hoy me manda que el asunto de Santiago Nieto es un dislate, que la universidad ganó el recurso con esto de las cuentas descongeladas. Me dice que me mandó también un tuit que subió un empresario reconocidísimo en Hidalgo, de allá de Portulancingo, que ha sido funcionario del gobierno estatal y hoy es empresario, incluso empresario de los medios de comunicación, y que, bueno, pues contradicen a Santiago Nieto en la entrevista que le leí hace unos días, donde decía que es cierto que se descongelaron las cuentas de la universidad, pero no se les devolvió el dinero porque sigue sujeto a investigación por el presunto delito de lavado de dinero y pues una supuesta relación con el crimen organizado a nivel internacional, y también pues su declaración textual y sobre todo contundente de Santiago Nieto, que es el titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dice, esto no es una persecución. Yo respeto la institución de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, merece todos mis respetos, es una gran universidad. Aquí el tema y lo que se está revisando y lo que está en entredicho por las autoridades es la actuación de las autoridades universitarias, la actuación de los dirigentes de su patronato, que tienen empresas de todo tipo, no solo educativas, no solo las que se refieren al tema de la educación, y que pues cuyo enriquecimiento, cuya fortuna, pues no ha sido explicada, ¿no? Imagínense ustedes, están pues en entredicho
cuentas que fueron traídas de toda Europa, se concentraron en Suiza y luego se mandaron a México, que fue como los detectó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la unidad financiera, por 151 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que se anda investigando. Ese es el tema. Bueno, los universitarios hoy me dicen, no, allá ya, mira, está publicado una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo les preguntaré, pues no, que no tienen dinero. Yo me acuerdo del chilladero que hizo el rector Alfonso, ¿cómo se llama? El que canta los de José José. Pontigo Loyola, ¿no? Yo lo conozco por cantante, no por sus maestrías, ¿no? Bueno, hizo un chilladero y dijo que no había ni para pagarle a los jubilados de la universidad, que este congelamiento de cuentas era un asunto que iba a llevar a una situación muy complicada a la universidad. Bueno, chilló por todos lados, ¿no? Sí. Que no había lana. Así es. Ahora resulta que sí hay, hasta para pagar desplegados. Le voy a decir en dónde pagaron hoy desplegados. Esta carta que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo está publicando y firmada por el rector Adolfo Pontigo Loyola, bueno, está publicada en diarios como El Financiero, es un diario nacional, ¿no? La Jornada es un diario nacional, está publicado también en El Reforma, que es un diario de los conservadores, sí, ¿no? Y que es uno de los diarios cuyos espacios son los más caros, caros, sí, ¿no? Estoy hablando de 300,000 pesos por día. Cuesta una publicación de estas un día en el Reforma. Si no es que me estoy quedando corto. Entonces, aquí la pregunta no es, oiga, ¿qué dice la carta que le manda la universidad al presidente de la República? No, seguramente chillan y chillan mucho. No, la pregunta es, pues no, que no tienen dinero. Exacto. Pues no, que no hay para pagar las jubilaciones. No, que está en riesgo la cuestión administrativa de la máxima casa de estudios en Hidalgo porque les congelaron sus cuentas. No, pues para chillar sí hay lana, ¿no? ¿No? Dice o decía una frase que se acuñó en el Partido de Acción Nacional. Cuando el puerco chilla, ahí está ahí está el caso. Bueno, muy bien, vámonos ya. Gracias a todos ustedes por sus mensajes, gracias por estar pendientes de las Vocales Radio. A ver, nos despedimos. Saúl Ortiz en los controles, muchísimas gracias. Mi querido Aldo Falcón. Buen día, cuídense, por favor. Muy buenos días, muchas gracias a todos. Aarón Oviedo también, muchas gracias. Recuerde, si usted puede, quédese en casa, evite contagios, cierre la puerta a los riesgos, cuide mucho a su familia. Mañana 7:30 en punto nos escuchamos, www.vocalesonline.com.mx. Por hoy las Vocales Radio se van del aire. Mañana tenemos más vocales. Escúchanos 7:30 de la mañana.